Cuando hablamos de libros, acerca de todos esos lugares olvidados en el tiempo, de la época de la revolución, de la época porfiriana, en la que un selecto grupo de gente era la beneficiada en la época de Porfirio Díaz, y vemos toda esa gente olvidada en esas provincias de México y que por cuestiones emocionales, por cuestiones de arraigo a sus raíces, no se iban, se quedaban en esos lugares donde eh, el hombre tendía a irse y dejaba a las mujeres cuidando hijos y que cada año regresaban a dejarles otro hijo. Y sin embargo, la gente lo veía como una cosa normal, una cosa que ellos denominaban la ley. Es que así es la ley. Y va a venir un escritor nacido de todas esas tierras, conociendo las costumbres, las tradiciones de esa tierra, y la va a plasmar en ríos de tinta. Y estamos hablando de Juan Rulfo. Ese escritor comparado con Jorge Borges. Es asombrosa la manera de ir tejiendo eh, en su redacción, en esa forma tan peculiar de él. Aquí estamos hablando de esa pues forma de querer plasmar la sensibilidad de esos pueblos. Todos los cuentos de él, y en el caso del que vamos a ir mencionando, de Lubina, va a ir plasmando todo eso. Está escrito al igual que otros tantos pues relatos del libro de él, como una confesión que se le hace a otro hombre. Aquí él habla de un profesor que solía enseñar pues en los pueblos de Lubina y que hablaba en un bar a un nuevo profesor que iba para allá y que estaba a punto de viajar y llegar. Esto no se descubre sino hasta pasada casi la mitad del relato. La narración se da en primera persona, salvo el caso de que un narrador omnisciente interviene pues con algunos detalles sobre las escenas. Fíjense en que esta historia se inicia con la descripción de un terreno de un pueblo, Lubina, que está arriba de una montaña del sur, más allá pues, de las altas y rocosas tierras que están secas, llenas de barrancas, con tal profundidad que es imposible ver casi el fondo del pueblo. Está atravesado por un viento constante, hostil y que es capaz de arrancar techos de la casa. El hombre habla, se calla por momentos y se escucha el sonido del río y de un grupo de niños que juegan, pues con lo cual el lector pues comprende que los dos hombres que hablan no se encuentran en Lubina. Entonces el orador pide 2 cervezas al camarero llamado Camilo y continúa hablando de sus oyentes sobre Lubina, pues describiendo la desolada, eh, pues en cierta forma querer ir plasmando la desolación del pueblo y el clima, la tristeza que predomina ahí, y así el lector se va enterando que el narrador solía vivir en Lubina, ahí donde él que escucha está a punto de viajar.
Le confiesa entonces que él fue pues lleno de ilusiones, pero dejó ahí su vida y regresó realmente pues abatido. Cuenta que llega por primera vez a Lubina, el arriero que lo llevó no quiso ni siquiera detenerse ni un momento en el pueblo. Como se trataba de un lugar embrujado, él comentaba, endiablado, el narrador se quedó entonces con su esposa, llamada Agripina, y sus 3 hijos, solos en la plaza. Lo único que sentían era el viento, y entonces él mandó a su esposa pues a buscar algún lugar para comer y pasar la noche. Preocupado por su tardanza, fue a buscarla y la encontró con su hijo dormido, sentado en una iglesia. Agripina le explicó que solo había visto a un grupo de mujeres, pero que no tenía nada para darles de comer, y entonces ella fue a rezarle a Dios para pedirle ayuda. Esa noche la familia durmió en la iglesia. Despertaron en medio de la noche con un murmullo que parecían murciélagos embulléndose, pero pronto pues descubrieron que eran las mujeres de Lubina las que llevaban sus cántaros al río en busca de agua para beber. Entonces el narrador dice que la única persona que vivía en Lubina son ancianos y estas mujeres débiles. Por todos los niños se han ido, pero todos los niños se han ido y los hombres solo van en temporadas a embarazar a las mujeres y luego se marchan nuevamente. El hombre cuenta que una vez intentó convencer pues a todos los habitantes de que deberían de irse a otro lugar donde la tierra pues fuera más próspera, o al menos debían pedirle ayuda al gobierno para pues evidentemente les ayudara con la deuda con ellos en respuesta. Pero los habitantes de Lubina simplemente se rieron de su ingenuidad, señalando desidia del gobierno. El narrador admite que entonces que ellos tenían razón. El gobierno solo visitaba Lumbina para matar a aquellos que habían hecho algo malo. Luego explicar que la única razón por la que los habitantes de Lubina no se van de allí es porque no quieren abandonar a sus muertos. Fíjense nada más. A partir de entonces, el profesor explicaba que decidió irse de Lubina y no tiene intención, pues, de volver. Lubina no tiene en sus oyentes, sin embargo, va a ir ahí dentro de pocas horas y recuerda el momento en que 15 años antes le destinaron a él dar clases ahí. Entonces había creído que podía sacar al pueblo adelante, pero esa expectativa se frustró completamente. Si el nombre de San Juan Lubina le había parecido entonces como pues una promesa de paraíso, ahora sabía que se trataba realmente de un purgatorio, que acababa con todo como lo hizo con él mismo. Enseguida el narrador pide al camarero que le sirva un mezcal, y cuando está a punto de retomar su discurso, se queda callado con la mirada perdida hasta que por fin se apoya en la mesa y se queda dormido. Fíjense en que toda esta situación, este análisis del cuento de Lubina, está prácticamente desprovisto pues de acciones. Se trata simplemente de un relato de un hombre sobre su estancia en Lubina, contando a un oyente que está a punto de partir hacia ahí. Esto pues particularmente pues significa la habilidad de Rulfo para construir con tan pocas acciones una atmósfera, un suspenso y una sordidez. La única acción tangible del relato es la descripción que hace el narrador en la primera noche de su familia en Lubina, pero desde esa llegada el narrador percibe un trastorno en el normal curso de pues todos esos acontecimientos. Se puede decir en el efecto, se extraña de que la mujer que fue a buscar un lugar donde comer y pasar la noche ya no aparezca,
se encuentra rezando en una iglesia abandonada. A pesar de la inutilidad de toda esa acción, la mujer sigue rezando. El tiempo pues parece estar suspendido y se pierde las motivaciones de las acciones. Más allá de esto, la historia se compone de una vivienda descrita pues de ese pueblo, de modo que la naturaleza una vez más fagocita todos los restos de la vida que quedan en el pueblo y en efecto, el viento aparece presente casi como si se tratara de una persona activa que estaba pues habitando Lubina con una fuerza violenta que le oprimía a los pocos habitantes que allí quedaban. La mirara tal vez usted ese viento que soplaba sobre Lubina. Era pardo, decía. Dicen porque arrastra arena del volcán, pero lo cierto es que es un aire negro. Se planta en Lluvina pretendiendo que las cosas como si las fuera moldeando, como que las fuera, que las mordiera, y sobran días en los que se llena el techo de las casas, rasca como si estuviera, que tuviera uñas, hasta sentirlo pues buir dentro de uno, como si se pudiera remover los goznes de nuestros mismos huesos. En contraste con la omnipresencia del viento, la vida en Lluvina pues, es escasa. La lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido, como quien dice. Pero el viento no es el único aspecto inhóspito del entorno de Lubina. Su telón en el fondo es igualmente amenazante. La luna llena permite pues ver un pueblo y concebir así la imagen del desconsolado pues horizonte. Los cerros están pelados, sin vegetación, como si estuvieran muertos. La tierra, lejos de dar vida, está agrietada y seca. El horizonte está desteñido, siempre lleno de nubes. Todas estas descripciones hacen de Lubina el terreno más hostil, como el que tenía el llano en llamas, yendo aún más allá de la esterilidad que presentaba el llano desértico, de lo que comentamos cuando hablamos en el video, nos han dado la tierra. Lumbina es un espacio que desgasta la vida y termina extinguiéndola. Yo diría que es un lugar donde anida la tristeza. No se conocen las sonrisas como si toda la gente le hubieran entablado la cara. En Lumbina, los pocos habitantes que quedan en el pueblo tienen una presencia, pues, etérea y fantasmal. En efecto, el narrador termina comparándolo con un purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni que les ladre al silencio, pues en cuanto uno se acostumbra a todo ese vendaval que allí, pues sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades. Y eso acaba uno como diciendo, mírame a mí, conmigo acabo. En este sentido, Lubina puede pensarse como una antesala de la novela de Juan Rulfo, donde describe unos años después Pedro Páramo. En esta, los personajes son realmente fantasmas ya, aunque el lector no se da cuenta de ello hasta el final. Y Comala, ese espacio donde transcurre la novela, al igual que Lubina, es un lugar donde se detienen las almas perdidas, sin encontrar ese descanso. Pero a pesar de estas cualidades que distinguen a Lubina, de los relatos que hasta aquí pues he expuesto, el cuento está estrechamente ligado pues a la realidad histórica de México, del periodo posrevolucionario.
Aquí el problema social que se presenta es la imperiosa necesidad de esa justicia social, de educación, de esa modernización. Lubina es un pueblo sumido en el abandono y en el atraso. El narrador trata de explicar, de hecho, que el gobierno es totalmente sordo a las necesidades de sus habitantes y que lo tiene pues realmente abandonado, solo, lo tiene en cuenta con fines punitorios. Solo se acuerda de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho alguna fechoría acá abajo. Además, los ciudadanos están tan ligados a sus viejas tradiciones, pues provinciales, que son incapaces de pensar en ese abandono del pueblo para buscar la prosperidad en otro. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos comentan. Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Es cuando uno les dice que se vayan y que ellos dicen que es imposible. De allí el fracaso de los proyectos del narrador, que como profesor buscaba educar y mejorar la vida de los habitantes y de Lubina. Sin embargo, su paso por Lubina hace cambiar de opinión sobre la esperanza de la modernización de México rural y sobre todo el proyecto político de la educación a la población, ya que acababa confesando que los ciudadanos tenían razones al asegurar que los dirigentes desconocían la existencia de los pueblos como este. Al final, pues queda claro que la probabilidad de integrar con éxito a Lubina, la nación, pues la tarea que se plantea tanto en los viejos, el narrador, como en los nuevos, el oyente, maestro de un pueblo, pues realmente es escasa. Fíjense en que toda esta análisis que se ha hecho, pues eh, vamos viendo pues poco a poco se va haciendo pues este resumen que pues va a hacer que se tenga una idea, pues se puede decir más clara de lo que pues se puede ir eh, pues plasmando en toda esta descripción de lo que pues en pocas palabras se puede mencionar. Fíjense en que algo que es realmente eh, pues digno de mencionar, Grade Saber, donde hace este resumen, este análisis de Lumbina, va plasmando todo el sentir, todo el sentir de Lubina, hecha por este Juan Rulfo, que nos hace una alegoría en torno de la desolación, la melancolía y la depresión, en la que todo esto es, pues, realmente se puede decir como deprimente, porque Lumbina es un espacio generado por los acontecimientos de una aldea situada pues en una colina de piel caliza, en donde el aire es negro y el viento es pardo, comenta, en la donde solamente se podría decir, ¿dónde queda Lumbina de San Juan Rulfo? Podríamos afirmar, pues sin temor a equivocarnos, que la comunidad de Lubina estaba ubicada en la Sierra de Juárez de Oaxaca. Es el espejo de las comunidades indígenas oaxaqueñas, comunidades que sirvió de referencia para el cuento de Juan Rulfo, situada con el mismo nombre, en donde se da uno cuenta de la realidad de los pueblos de la comunidad.
Todo este texto de Lubina de Juan, eh, pues Kreiser, Lubina trata de ese relato, de ese espacio que le da las características de este, pues, cuento descriptivo y estático, en la que podríamos decir que con toda esta recopilación, al hacer un recuerdo de los cuentos de la obra más importante de Juan Rulfo, que solo, pues son dos obras, el libro de los cuentos El Llano en Llamas y la novela Pedro Páramo. Juan Rulfo se convirtió en uno de los grandes escritores de pues de la lengua hispana del siglo XX, en la que fue narrando un hito en la literatura mexicana, por lo que es uno de los autores nacionales más leídos del país y del extranjero. Algo que nosotros pues vamos a comentar porque todos estos los hemos ido haciendo en videos. Vamos a hablar pues también de tanto el cuento como de la película, de una serie de cuentos de 8 que se publicaron pues previamente en la revista americana y Pan, entre otras, a partir de pues de 1945, una beca del Centro Mexicano. El escritor permite a Rulfo escribir los 7 restantes que los anteriores, donde incluye el libro aparecido en 1953 y que va a ir plasmando. En el también vamos a encontrar el camino que se hace a Talpa, que lo vamos a ir, pues, se puede decir plasmando en cada video. Lubina es la imagen del desconsuelo, lugar donde anida la tristeza, el aire ahí sopla, la revuelve, pero no se da y no lleva a ningún lado. Algo que está en torno de Lubina, basada en el cuento anónimo de Juan Rulfo, Lubina, de Alex Shapiro, transmite un estado de ánimo, de desesperación, a través de arpegios suaves y ascendentes que permiten, como si fueran ondas, durante la duración de la pieza y la textura, siempre que se logra tener el contexto del estado de ánimo pues misterioso y cuestionador que habita en el resto. En el tipo de diálogo de Lumbina, que son esos relatos de tristeza, de pobreza, de desposeídos, Lubina presenta una estructura dialogada, pero en realidad no pasa nada. Es un relato de una situación donde todo lo que se narra es evocativo, pues el narrador es un hombre que se está quedando medio dormido y medio borracho. La frase que se le atribuye a Juan Rulfo: nadie te hará daño nunca, hijo. Estoy aquí para protegerte. Por eso nací antes que tú y mis huesos se endurecieron antes que los tuyos. Frases que menciona en sus libros, toda esa tendencia literaria que pertenece a ese movimiento literario denominado realismo mágico, en el que sus obras se presentan una combinación de realidad, pero también de fantasía, cuya acción se desarrolla pues en escenarios americanos y sus personajes casi siempre representan y reflejan el tipismo de ese lugar, con sus grandes problemáticas pues sociales, culturales, entretejidas pues en el mundo que se estaba desarrollando. Las relaciones entre Juan Rulfo y el boom latinoamericano, pues Juan Rulfo, que nace en 1917 y va a morir en 1986, es considerado precursor
del boom latinoamericano, con su novela, pues Pedro Páramo, en el cual pues se describe el realismo mágico y en su obra indispensable en la literatura del idioma español. Aquí vamos a ir viendo cómo Lumbina, donde habla ese profesor que vive en ese pueblo fantasma desde hace pues algunos años, va a contar su vida y ahí se lo comenta a otro profesor que está en camino de reemplazarlo. Recuerda a Lumbina como un lugar desolado, más parecido a un pueblo muerto que a una comunidad donde los seres humanos pues podrían vivir. Toda esta situación en la que nosotros pues plasmamos el lugar que queremos para que el lector se dé una idea más clara, el dónde se desarrolla este cuento de Lumbina. Después, cuando ese relato que se considera el precursor de la novela de Pedro Páramo, deslumbre, deslumbro a los admiradores de la obra rufiana a Lumbina, donde comenta es una comunidad enclavada en las entrañas de la Sierra Norte de Oaxaca. Comenzaron a llegar ahí decenas de personas en busca, pues, del escritor inclusive. Toda esta narrativa que tiene este cuento de Lubina de Juan Rulfo, en el cuento, el narrador heterodigético tiene pues una focación cero, homodiegético, una interna. Es como significativo saber ya que a su vez cada narrador va creando, pues se puede decir, mundos diferentes según la interpretación de diferentes personas. Pues Lubina, también conocido como eh, eh, algo así, se puede decir, fíjense en cómo lo mencionado. Lubina, en la época que eh, se ha ido pues descifrando a qué viene ese nombre, es un pescado blanco y semigroso según la época del año, de agua salada, que también se conoce como robalo. De ahí tal vez sacó ese nombre Juan Rulfo de este pescado que se llama lubina. El ambiente de Lubina, en este cuento que describe ese ambiente del pueblo de San Juan Lubina rodeado por la miseria y la muerte, es el lugar en el que cualquiera que se atreva a cruzar sus límites vivirá siempre sentenciado a la pesadumbre, por lo cual cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste, como lo quieran interpretar diferentes personas, y que pues también va asociado todo esto que hemos ido mencionando de qué es significado de lubina, significa también pequeña amada, también le dan ese significado y que va a tener pues toda esta situación. Los personajes de Lubina, el hombre que habla que se trata del profesor que trabajó buena parte de su vida en Lubina y que ahora vive en un pueblo cercano. También el otro personaje, el hombre que escucha, Agripina y sus tres hijos, del hombre que habla, el arriero, los viajeros y las mujeres de Lubina, Camilo y unos niños, son los personajes que se va a manejar y que Juan Rulfo va a ir hablando de toda esta provincia, de esos cerros altos del sur, el de Lubina, que es el más alto, pero el más pedragoso. Todo este estilo de hablar él
en lo que va a ir fluyendo su estilo literario de Juan Rulfo. También se incorpora a monólogos, a flashback, a las voces de los muertos o al influjo de la conciencia. Ese estilo del literario de Rulfo también se va a caracterizar por la complejidad del lenguaje coloquial que se encuentra en todas sus obras. ¿Qué les pareció? Miren, yo los invito a que lean el cuento, que lo lean para que vean la riqueza que tiene de ese lenguaje y que se denota conocedor de él, porque Juan Rulfo lo que le caracteriza es esa situación de ir plasmando en cada cuento a su estilo, con esas pausas, con esa tranquilidad, pero también con esas raíces del pueblo mexicano. Pues esto ha sido todo por hoy, pues invitándolos a que lean, a que vayan conociendo en esta época que se viene del mes patrio y de noviembre, que ya viene la Revolución Mexicana para conmemorar el 20 de noviembre, tengamos una idea de lo que es nuestro pueblo mexicano, nuestro precioso pueblo mexicano. Que pasen un feliz día y esto ha sido todo por hoy.